Parábolas que sanan el alma. Jesús no solo enseñaba con palabras, sino que revelaba el reino a través de parábolas. Historias sencillas pero con verdades eternas que confrontan el corazón y transforman la vida al escucharlas, discernirlas y vivirlas. Que el Espíritu Santo sane lo profundo del alma y alinee nuestra vida con la verdad de Dios. Bienvenidos a Parábolas que sanan el alma. Parábolas que sanan el alma, los talentos, parálisis emocional y miedo al fracaso. Aquella noche se sentó hasta atrás, como siempre. Llegó temprano, pero se esperó para que todos entraran primero. No quería llamar la atención. Lo llamaré Samuel para proteger su historia. Tenía 34 años y aunque amaba profundamente a Dios, vivía atrapado por el miedo. Nadie lo notaba porque Samuel sonreía, servía cuando se lo pedían, saludaba amable, pero por dentro había una batalla silenciosa. La batalla de alguien que creció creyendo que podía convertirse en aquello que más odiaba. Venía de una familia profundamente disfuncional. Había secretos sexuales escondidos por años, manipulación, mentiras, malversación de dinero, pero todo en la familia se tapaba, todo se callaba. Y como ocurre en estas familias, la apariencia importa más que la verdad. Por fuera, todo parecía normal, pero por dentro había dolor, vergüenza y caos emocional. Samuel creció viviendo y viendo hombres destruir a otros, promesas rotas, doble vida, hipocresía. Y eso marcó su alma, porque hay heridas familiares que no solo producen dolor, también producen miedo a parecerse a quienes te hirieron. Cuando llegó a la iglesia, llegó con hambre de Dios. Samuel llegó con entusiasmo, con pasión, con ganas de comenzar de nuevo. Y tenía capacidades hermosas. De hecho, sabía enseñar, tenía liderazgo, sensibilidad, creatividad. La gente lo veía, los líderes también, pero cada vez que le daban una oportunidad, retrocedía. Decía, después, no estoy listo, hay otros mejores, no quiero fallar. Y la verdad, no era falta de talento, era miedo. Miedo a repetir la historia de su familia. Miedo a corromperse, miedo a dañar a personas. Miedo a convertirse en otro hombre doble. Porque cuando alguien crece rodeado de traición, a veces desarrolla terror a tener influencia. Y los que tienen influencia a veces la usan para manipular, engañar y defraudar. Pero entonces Samuel comenzó a esconderse. No de la iglesia, porque sabía que Dios lo amaba. Sabía que tenía una relación hermosa con Jesús. Se escondió de sí mismo. Veía a otros avanzar mientras él enterraba lentamente lo que Dios había puesto dentro de él. Y aunque decía, estoy bien aquí atrás, su alma estaba frustrada. Porque el propósito ignorado también duele. Y como Samuel, hay muchas personas sentaditas en silencio dentro de las iglesias o dentro de una comunidad de fe, no porque no tengan dones o talentos o capacidades, sino porque tienen miedo de usarlos, miedo a equivocarse, miedo a fallar, miedo a convertirse en aquello que juraron nunca ser. Y aquí aparece una parábola. Un hombre entrega talentos a sus siervos, a unos 5, a otros 2, a otro 1. Y cuando vuelve, encuentra algo revelador. Uno de ellos enterró el talento, no porque no tuviera capacidad, porque tenía miedo. Y de hecho dice, tuve miedo, y esa frase describe la vida de muchas personas. Muchas personas con dones enterrados, con capacidades escondidas, con sueños paralizados, no por maldad, por terror. Entonces, debemos saber que Dios no te llama porque seas perfecto.
Te llama porque su gracia puede sostener tu proceso. Muchos viven creyendo, si tengo influencia terminaré dañando. Bueno, sí, hay líderes muy dañados, mental, emocionalmente. Pero no, también hay líderes saludables, líderes buenos. Y de hecho, el máximo ejemplo que tenemos en la Biblia y en nuestra vida es Jesús, que nos invita a no repetir cadenas familiares. La rompe. No es cuestión de que la palabra te condene por tu historia. Dios quiere mostrarte que puedes vivir de manera diferente. ¿Sabes? Las personas que crecieron en ambientes caóticos muchas veces desarrollan miedo al fracaso y el autosabotaje, porque asocian responsabilidad con peligro. Entonces prefieren esconder capacidades antes que arriesgarse a cometer errores y viven en constante hipervigilancia emocional. Samuel había internalizado una idea inconsciente. Si me expongo, puedo convertirme en ellos. Por eso enterraba sus talentos, porque en el fondo sentía miedo de sí mismo. Y muchos no fracasan porque no que puedan no hacer algo. Fracasan porque nunca se permiten intentarlo. Y debo decir algo muy importante. Los secretos familiares afectan generaciones. Lo que se esconde se hereda emocionalmente. Vergüenza, desconfianza, temor. Y muchas veces los hijos cargan culpas que nunca les pertenecieron hasta que alguien decide sanar. Y eso es lo más lindo. Hay muchas personas que han cambiado su historia y se han arriesgado a romper cadenas, a romper tradiciones, a romper con cosas para experimentar una vida más plena, saludable y gozosa. Por eso hay una verdad absoluta, que es Jesús, pero también hay cosas que debemos decir. Tu historia familiar explica tus miedos, pero no define tu destino. No eres responsable de los pecados de otros. Y esconderte no te protege, solo retrasa tu propósito. Porque hay personas que llevan años enterrando dones, talentos, por miedo a repetir ciclos familiares. Pero no sanar el pasado también termina afectando el futuro. El proceso de Samuel comenzó cuando dejó de huir de su historia. Comenzó con terapia pastoral. Hablo de la vergüenza, del miedo, de la rabia hacia su familia y entendió algo profundamente liberador. Tener miedo de repetir una historia ya significa que deseas vivir diferente. Porque los verdaderos peligros normalmente no cuestionan su oscuridad. Y un día dijo algo que marcó el proceso. Pastor, creo que enterré mis talentos porque pensé que era algo más seguro no usarlos. Y ahí comenzó el milagro. No cuando dejó de tener miedo, sino cuando dejó de permitir que el miedo decidiera por él y que el amor podía vencer los temores que traía en su historia, el amor de Dios. Tal vez tú también vienes de una historia rota. Tal vez en tu familia hubo secretos, caos, dolor, patrones destructivos. Y parte de ti piensa, ¿y si termino igual? Pero escucha esto. Tu historia puede influenciarte, pero no tiene autoridad para definirte. Porque Cristo, los ciclos también pueden romperse. El problema del siervo no fue falta de capacidad, fue permitir que el miedo enterrara lo que había recibido. Y quizás hoy Dios te está llamando a no a hacerlo perfecto, solo te está llamando a dejar de esconder lo que puso dentro de ti. Porque el milagro comienza cuando entiendes que tu pasado explica heridas, pero no tiene el derecho de sepultar tu propósito. Hoy te invito a orar. Señor, sana las heridas familiares que todavía producen miedos. Rompe los ciclos destructivos que marcaron la historia
y da el valor de usar los dones y talentos que pusiste en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Soy el pastor Daniel Murgarcía. Y si este mensaje habló a tu corazón, compártelo, porque hay personas que enterraron sus talentos no por rebeldía, los enterraron por miedo a repetir el dolor de su historia familiar.